Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2022. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver de todo lo que te pueda pasar a lo largo del año 2022. Vamos a mirar trabajo, economía, amor, Géminis, y todos los detalles que nos quieran dar. Vamos a ir comenzando, mi queridísimo Géminis. Año 2022. Cierta atadura sientes en el mes de febrero, marzo, abril, mayo. Son meses un poco, yo diría un poco inestables, Géminis. De inestabilidad, de indecisión, pero el estancamiento total o esto se pararía en el mes de abril. Dice, en el mes de abril se pararía algo, Géminis. Vamos a ver qué más. Descubrirás una mentira a lo largo de el mes de mayo. A raíz de tú descubrir esa mentira, Géminis, se te abren los caminos en otros aspectos de tu vida. O sea, que salen los caminos abiertos. Y en el mes de julio, tú como que comienzas hacer ciertos cambios en tu vida. Podría ser un cambio importante, por supuesto. Hay aquí un tema que dice, Géminis, firmarás algo a lo largo del mes de septiembre u octubre. Dentro de esos 2 meses tú vas a firmar algo. Algo que te trae cierta estabilidad a tu vida. Sale una estabilidad. Algo importante para ti tiene que ser, Géminis. Hay cierta calma que tú encontrarás a lo largo del mes de agosto. Géminis, a lo largo del mes de agosto te veo como en una calma en tu vida. Estás tranquilo, estás tranquila, has descubierto ya lo que tenías que descubrir, has pasado esta mala racha de los 4 primeros meses del año. Vamos a ver qué más, Géminis. Vamos a ir centrándonos en cosas porque yo quería mirar una general, pero vamos a ir centrándonos en cosas. Vamos a comenzar. Vamos a seguir, mejor dicho. Seguimos con Géminis y tu trabajo. ¿Bien? Tendrás oportunidad, Géminis, de avanzar en tu trabajo en el mes de marzo. Hay avances, ahí tienes muchas oportunidades. Los Géminis que no estáis trabajando tendréis oportunidad en los 3 primeros meses del año de volver a un trabajo del pasado. Aquí tengo que decir que si está la misma persona en ese lugar, hay que estar con los ojos bien abiertos, ¿eh? En agosto se producirían cambios muy importantes en lo laboral, importantes y positivos, bajo mi punto de vista, ¿eh? Importantes, positivos y que te llevan a una seguridad y a una estabilidad. A finales del año 2022, bueno, a partir del mes de octubre del año 2022, Géminis, tú vas a ver cómo van fluyendo todas las cosas que tengan que ver con lo laboral. O sea, que los que no estéis trabajando, esa oportunidad te sale a lo largo del mes de marzo, pero a partir de agosto es cuando tú vas a tener esa seguridad y esa estabilidad. Y vas a ver lo que tú querías ver del trabajo. Los que tenéis un negocio, Géminis,
A primeros de año tú vas a recibir algo importante. Pero aquí te dicen, hay que saber muy bien cómo se gestiona esto que se recibe. Porque quizás pongamos a la persona menos indicada a gestionar esto. Así que mucha atención con eso, ¿eh, Géminis? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Cambio importante y triunfante a lo largo del año relacionado con tu economía. Sobre todo quiero hablar de los Géminis que estáis lidiando con temas de seguros, de médicos y que tenga que ver con tu economía. Hablan de una solución a lo largo del mes de marzo y abril. Abril es un triunfo total para ti, Géminis. En tu economía, Géminis, es cierto que tú a lo largo del mes de agosto vas a tener que pagar algo. Pero el pagar esto es lo que te trae esa estabilidad y esa firma y esa estabilidad que hemos visto en un principio a lo largo del mes de septiembre y octubre. O sea que a partir de ahí tu economía estaría como más segura, tu vida económica estaría más segura, ¿vale? Muy importante esto, Géminis. Los que estéis esperando ventas de vivienda o algo por el estilo, dice, vais a tener una oportunidad muy importante de venta de vivienda a primeros de año, ¿bien? No se dará la venta hasta el mes de junio o julio. Pero también te tengo que decir que no se venderá en el precio que tú crees que se va a vender. Géminis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo va a estar este año 2022. ¿Qué sorpresas nos trae este año 2022, Géminis? Vamos a ver. En el mes de febrero, una persona de tu pasado querrá acercarse a tu vida. Esto es para los Géminis. Creo más bien que estáis solteros, pero bueno, para los casados se puede aplicar también. Yo los casados los voy a mirar aparte. Dice, una persona de tu pasado regresará a tu vida y comenzarás a estar otra vez a lo largo del mes de marzo y abril en un triángulo amoroso. Comenzarás a estar de nuevo en un triángulo amoroso. Mayo, te das cuenta que esto te sigue sin llevar a nada, ¿no? Pero aquí me hablan de una persona, Géminis, que dicen, esta persona se acerca a ti y tiene alguna relación con tu trabajo. Yo no quiero que lo mires, que es una relación directa, porque puede ser una relación indirecta con el trabajo, ¿bien? Entonces, se inicia comunicación con esta persona. Comunicaciones que en un principio no son muy habituales. Esto va a ir poco a poco. A partir de septiembre es cuando ya estas comunicaciones son más habituales. Pero yo te voy a decir algo, Géminis. Y esto caerás en la cuenta en el mes de noviembre, que esto es una relación oculta ahora. No porque haya terceras personas, sino por hijos. ¿Esta persona sería importante en tu vida, Géminis? Vamos a ver. Podría ser muy importante en tu vida esta persona. Podría ser muy importante, Géminis. Muy importante, y todo depende de la paciencia que tenga cada uno. Así lo dicen. Todo depende de la paciencia, ni más ni menos, Géminis. Vamos a seguir. Quedaros con esto, con el tema de la paciencia,
Y también quiero decir, Géminis, que estáis solteros, quedaros con el interior de la persona. Que no os eche para atrás una manera de ser o cierto detalle de alguna manera de ser. Ojo, y lo estoy diciendo porque yo veo que la manera de ser de esa persona no es algo grave para ti, ¿vale? Lo digo por eso. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, que estáis casados en convivencia, y Géminis, que estáis de novios. Vamos a ver qué se avecina a lo largo del año 2022. En el mes de enero veo uno de los dos con ciertas inestabilidades, intentando tomar decisiones. Y te voy a decir, Géminis, que por muchos altibajos que tenga esta persona, no va a tomar ninguna decisión. No sale ninguna decisión tomada. Quien quiera que sea, si tú o esa persona, dicen, finalmente no se va a tomar ninguna decisión. Son 3 meses complicados, enero, febrero, marzo, de altibajos. Y a partir de abril, un cambio rotundo de nuevo. Entonces, si empezáis el año de esta forma, yo os diría, ni se te ocurra ni alarmarte ni lo más mínimo, porque es que no sale en ningún momento ninguna decisión tomada. Bien, vamos a seguir. Vais a seguir teniendo estancamientos. Yo no te voy a decir que no, Géminis, no te voy a decir que no. Y yo tengo que decir en este caso que el mes de julio es un poco raro para uno de los dos. Dice, será un poco raro para uno de los dos. Pero a mí en la tirada, en ningún momento me dicen que aquí vaya a haber una ruptura. Para nada. Es un mes raro. Es un mes de sorpresas. Es un mes de tentaciones. Es un mes de querer vivir una vida diferente, o así lo vais a ver, querer vivir una vida diferente. Y cuando uno se pone en ese plan, que quiere vivir una vida diferente, lo que trae es lo que trae. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo en ese aspecto. Buscamos lo que nos ayude a vivir algo diferente. ¿Bien? Cuestiones familiares se quedarán paralizadas. Cuestiones familiares, todo lo que tengáis, algún problema familiar o algo por el estilo, quedará como al margen, quedará como paralizado. Toma de decisiones reales en la relación. Dice, sí, en el mes de septiembre. Pero no son tomas de decisiones que se saquen a la luz. Son tomas de decisiones interiores de cada uno. Pero ¿qué decisión se va a tomar? ¿Qué decisión se va a tomar aquí? Hay un tiempo, simplemente. Solo es un tiempo. O un tiempo, o que los dos os vais a otro lugar. Y yo te voy a decir que los dos os vais a otro lugar. Es como, vamos a intentarlo de esta forma, ¿no? Yo lo veo más así. Aquí hay una persona en concreto, Géminis, que tengo que decir que buscará a uno de los dos y se hará de notar bastante a lo largo del mes de noviembre. Una persona que quiere algo con alguno de vosotros dos. Yo te diría que no te preocupe esa persona, Géminis. Que no te preocupe para nada, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Vamos a hacer una tirada general, Géminis, ¿bien? A todo lo que salga, nada de amor, nada específico, ¿bien? Vamos a ver. Géminis, año 2022. Todos los que ya ha salido antes, dice cambios de lugar a finales de año. A finales de año, ¿eh? O ya casi terminando el año, para ser más concretos. Una persona se aleja de vuestra vida, Géminis. Hablan de una persona que se alejará por destino de vuestra vida.
que decidiréis continuar con algo a lo largo del mes de agosto. El mes de agosto es un mes de retomar, de tener las cosas más claras, de decidir, o por lo menos de dar ese paso, ¿vale? Por lo menos de dar ese paso, ¿vale? Géminis, hay una etapa que debe determinarse a primeros de año, con una persona en concreto, una persona que estanca tu vida. Y esa etapa se cierra, dicen, se cierra a primeros de año. A lo largo del mes de abril y mayo, se cierra esa etapa por completo, tenlo en cuenta. Aunque a raíz del cierre de esta etapa te puede producir un poquito de inestabilidad que será desaparecida de tu vida en 2 semanas aproximadamente. Bien, bueno, mi queridísimo Géminis, ¿qué más? ¿Qué decirte? Que espero que te haya gustado este vídeo. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.